Como dijimos en la semana pasada, tuvimos un tema sobre las ciudades, el peligro que es el vivir en ellas, cosa que no es nuevo. Esto lo escribió ya Ellen White en su tiempo, hace más de 100 años, y ella aconsejaba de que su pueblo, llegando ya a los momentos finales de la historia de este mundo, que debería hacer planes para abandonar las grandes ciudades e ir a vivir a pueblos pequeños, e incluso, si era posible, pues ir a vivir los campos, donde la vida es más relajada, la vida es más saludable, más sana, no hay el ajetreo de la ciudad, ni la problemática que vimos en la semana pasada que se encerraban en las ciudades. Bien, pues hoy vamos a tener esta segunda parte, tal como dijimos, en la cual veremos cómo Ellen White plantea que debería ser la vida fuera de las ciudades y concretamente en los campos. Por lo tanto, vamos a ir desgranando este PowerPoint, que como dijimos es de Humberto Fierro. Quiero que esto quede recalcado, que la gente no piense que soy yo el que los hago, aunque yo opine así, por eso los presento, pero el PowerPoint está elaborado por el hermano Humberto Fierro. Vamos a comenzarlo. Hay aquí un libro que se presenta, La vida en el campo, el horticultor autosuficiente. Iremos viendo poquito a poquito lo que él nos va diciendo. De hecho, lo que él muestra en este PowerPoint son un compendio de citas de Ellen White respecto a esta idea de ir a vivir fuera de la ciudad. En primer lugar, se habla del ideal divino. ¿Cuál era y cuál es el ideal divino? Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que aquí nos está hablando del origen, de la creación de Dios. Todo era bueno en gran manera cuando Dios terminó esa creación. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello, y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para hacer feliz a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor, plantando un jardín especialmente para ellos, el jardín del Edén. Adán y Eva debían ocupar su tiempo en 3 actividades en ese jardín. Debían ocuparse en la alegre tarea de cultivarlo. Otra, en recibir la vista de los ángeles, la visita de los ángeles, escuchando su instrucción. Y por último, en una feliz meditación en todo ello. Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Por eso el Señor, antes de darles ese jardín, preparó el mundo para ello. Creó las lumbreras, creó el oxígeno, creó los paisajes, creó los animales. Cuando todo estuvo preparado, finalmente creó ese hermoso jardín y puso en él al hombre creado. Fue un hogar para ellos. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre infinito para su Hijo? Aquí ahora nos habla de Jesús, 4000 años después. Para Jesús preparó un lugar apartado en los collados de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Eran carpinteros, se sustentaban con ello. Una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y las penurias que daba la vida. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Las santas actividades de la naturaleza. Todo esto fue lo que Dios preparó para su Hijo. Él no vivía en la gran ciudad como era Jerusalén, o en Cesarea u otras ciudades. Vivía en un pueblecito pequeño, apartado de todo bullicio. Allí es donde él se crió. El estudio de la creación
y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Esto fue lo que preparó a Jesús para su ministerio. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Dios para el remanente, para hoy? Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y de pureza. Yo sé que hay hermanos que esto lo están haciendo ya hace tiempo, ¿eh? Tienen una casita fuera de la ciudad, han cultivado un huerto, allí incluso han educado a sus hijos, con estas lecciones que salen de la naturaleza, y eso les ha beneficiado grandemente, a pesar de que, aparte que han ganado en calidad de vida, en salud, etc. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Ese es el consejo que ella da. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. Y ella habla de la San Francisco de su tiempo, que no es la de hoy tampoco. El diccionario dice: el gran terremoto de San Francisco de 1906 fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, la mañana del 18 de abril de 1906. El terremoto fue de magnitud 7,8 en la escala de Richter. Es decir, que fue fuerte, Los temblores principales empezaron a las 5:12 de la mañana. Después de eso se produjo un incendio, que junto al seísmo se considera la catástrofe más importante de los Estados Unidos. Aún hoy se considera la catástrofe más importante. En un principio se dio la cifra de 478 fallecidos, pero en la actualidad se sabe que el desastre fue más catastrófico aún. Hubieron más víctimas. Aquí hay algunas fotografías de cómo fue, algunas imágenes de lo que era San Francisco y cómo quedó después del terremoto. Vemos incluso imágenes que quedaron deterioradas, mutiladas, edificios que cayeron, calles que se abrieron, etcétera, etcétera. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora, como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. ¿Cómo fue el castigo sobre Sodoma y Gomorra? Devastación total por un incendio y azufre, ¿verdad? Pues las ciudades recibirán esos castigos según el mal que en ellas haya. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia. Es un aviso que el Señor está dando, para que meditemos en esto que ahora estamos hablando. Ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable. Y a veces hacemos planes, ¿no?, de construir en la ciudad, crear, etcétera, negocios locales. Dice aquí que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Lo que sucedió con Sodoma y San Francisco, dice Elena White, se repetirá, volverá a suceder en otras ciudades que hay alrededor de este globo, en la tierra. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas deben leer el capítulo 11 de Apocalipsis y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas escritas en el capítulo 18 del mismo libro, donde nos habla acerca de los magnates de la tierra que negocian, ¿verdad?, que están llevando a cabo sus planes en este mundo, etcétera, etcétera. Todo esto se desprende del capítulo 18, y aquí entrarían los planes que llevan las sociedades secretas, ¿verdad?, el nuevo orden mundial, todo esto, aquí está comprendido.
Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, dice que son reyes y reinas. Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Y aquí se refiere a la obra misionera que hay que hacer en ellas. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y Enoc nos dice el Espíritu de Profecía que vivía alejado, pero que iba allá a predicarles. Pero su residencia estaba fuera de las ciudades. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante las visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Enoc vivía en el campo y venía a evangelizar la ciudad. Luego regresaba otra vez a su lugar de residencia, al campo. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas creen los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Fijaros, aquí está hablando ya de los sindicatos. Aparentemente para mucha gente los sindicatos es algo bueno, algo que bueno ayuda al trabajador por tal vez ¿cómo se podría decir? El abuso que puede tener el patrón, las empresas, etcétera, Pero ella también dice que los sindicatos están detrás de la crisis final, que ellos serán los que llevarán esa crisis final. Y todos sabemos quién puso los sindicatos, ¿verdad? Vaticano, etcétera, etcétera. Por algo lo hicieron, ¿no? Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fue oída también en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males, si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Y aquí hay algunas fotografías de lo que está sucediendo en las ciudades ya legalmente. Y no digas lo contrario, que estás mal visto, porque la sociedad ya da por aceptado este hecho. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma, de donde el Señor tuvo que, en su compasión, en su misericordia, ir a buscarle y sacarle para que salvara su vida. Pero estaba en un lugar que Dios le dijo, no estés. Pero él quiso ir allí. Abraham, que dice que vivía en la tierra, en el campo, pero Lot en las ciudades. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de esa ciudad. Podían haber ido, como hacía Enoc, a predicar. No hacía falta que viviese allí. Finalmente Lot perdió todo lo que allí había conseguido. Sacó a su familia de Sodoma, pero no pudo sacar la influencia de Sodoma de sus corazones. A tal punto que su mujer, ¿qué hizo cuando huían? Echó la vista atrás. ¿Por qué? Porque tenía pegado su corazón a esa ciudad, a lo que allí dejaban. Para ella importante, claro, pero eso le costó la vida. Se convirtió en estatua de sal. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladarnos a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y también sus caminos, en la naturaleza. Como lo hizo Abraham, quien aunque vivía en estas condiciones, era riquísimo en ganado, plata y oro. Fue bendecido por Dios a pesar. Insta a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Fijaros que los que creen en estas religiones orientales, fijaros que su tendencia, ¿cuál es? Vivir
retirados de las ciudades, ¿verdad? Lugares tranquilos. ¿Eh? El diablo lo sabe. ¿Por qué? Bueno, eso prepara las mentes de esas personas porque ya allí hacen unas cosas que el diablo puede tomar posesión de ellos, ¿verdad? Pero claro, el que el cristiano vaya a vivir afuera no es para recibir esas mismas tendencias, sino es para recibir mejor los mensajes que la naturaleza, por medio de la naturaleza, Dios quiere dar a su pueblo. Y así incluso al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, se entiende de otra manera cuando estás en un lugar sosegado, pacífico, tranquilo, de paz, que no cuando estás en medio del bullicio, que te estorba. ¿Alguien puede leer la Biblia, tener la televisión en marcha con su volumen a tope? ¿Alguien puede hacer eso? No te concentras, ¿verdad? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, lo primero, Dios tiene cuidado de ti, no tienes nada que temer, y esta promesa está ahí. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Y son palabras de Elena White, ¿eh? Aquí hay algunas fotografías de la naturaleza, lo bella que aún es, a pesar del pecado. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Es decir, que esto nos ayudará a transformarnos, incluso a llegar a ser mejores como personas, etcétera. Imperceptiblemente, sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta se obrarán en nosotros esos cambios incluso de carácter, solo por estar en medio de una naturaleza bella, tranquila. El desarrollo del carácter es más fácil en el campo, ella lo dice. Los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo, y aparentemente sí lo es, ¿eh? Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Tenemos la experiencia en estas grandes ciudades, ¿no? Los botellones, la droga, vivida por los jóvenes, su forma de divertirse, salas recreativas, discotecas, bailes, etcétera, donde beben, fuman, se drogan, el sexo, etcétera. No toman nada bueno, ¿eh? De la calle a la delincuencia. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los mismos hijos. 10 veces más costoso, ¿eh? Educarles luego. Claro, ¿dónde están las escuelas? Bueno, los pueblecitos también hay escuelas, ¿eh? Pero ahora, hoy por hoy, están ya... Las ciudades rebosan de tentaciones, nos sigue diciendo. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más pequeñas, pueblecitos. El consejo de Dios para el remanente antes del regreso de Cristo es trasladarse de las ciudades a pueblos más pequeños y después al campo. ¿Qué diría Dios si nos hablara hoy, cuando faltan 20 años para el 2031? Este PowerPoint está hecho en el 2011, hace 3 años. Hoy él escribiría cuando faltan 17 años para el 2031. Es decir, si estamos ya a poco para que Cristo regrese, si debemos prepararnos para su encuentro, ¿qué debemos hacer? ¿Permanecer en las ciudades?
educarnos en las ciudades o ya comenzar a ir a vivir a lugares más pequeños, más tranquilos. Llegará un momento en que tenemos que hacerlo a la fuerza, a la fuerza. Hoy podemos hacerlo opcionalmente, voluntariamente. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, solo tenéis que ver Barcelona en ocasiones, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, de collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Imaginaros, qué diferencia de una ciudad atestada de ladrillo, de ruido, a un lugar natural, con su hierba verde, con sus árboles, con sus arroyos. Casi parecería estar en el paraíso, casi en el hogar que estamos esperando. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Hay lugares que la gente tiene que ir por la calle con mascarillas, a causa de la gran contaminación que hay, hasta con máscaras. Y hay gente que tiene problemas respiratorios y no puede salir de su casa. Tiene que estar en su casa con filtros de polen, antipolen, porque si no se ahogaría y moriría. Las ciudades, fábricas, etcétera, etcétera. La exposición constante al contagio, al aire viciado, al agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos, bloques enteros que parecen enjambres de abejas, son algunos de los muchos males con que se tropieza. Claro, vimos la semana pasada ciudades como Nueva York, ¿no?, que crecen hacia arriba, bloques que podría vivir todo Gerona ahí dentro, en un solo bloque, atestadas de miles de personas. Es tremendo, No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y en viviendas. Génesis 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, que aún así, después del pecado, Dios no le dice, oye, ves, enciérrate, edifica una ciudad y enciérrate en ella. No, dice que viva en la tierra y la labre, siga haciendo esa vida sana. El primer hombre que figura construyendo una ciudad es el apóstata Caín. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Ya dijimos en la semana pasada este hecho, ¿verdad? Edificó la ciudad para perder de vista a Dios y a su creación. Cultivad vuestras propias provisiones. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la misma naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje, escrito en 1902. Llevad a las familias lejos de las ciudades. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. ¿O no lo esperamos eso? Está profetizado, ¿verdad? Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. La alimentación misma, todo está adulterado, comercializado, ¿verdad? Se añaden gran cantidad de condimentos que no son necesarios para la fruta o la verdura que se cría en la tierra. Estableced instituciones cerca de las grandes ciudades, cerca pero no dentro.
Desígnese hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en las zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, y donde también puedan proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. Es decir, los hospitales, estas casas de sanatorios, etcétera, tendrían que estar fuera de las ciudades. Buscad esos lugares cerca de las ciudades, donde puedan conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de sus dueños o comprados a un precio razonable con fondos donados por nuestro pueblo. No construyáis edificios en las ruidosas ciudades. 1909. ¿Dónde sería establecida nuestra escuela bíblica? Si las escuelas fueran ubicadas en las ciudades o a pocos kilómetros de ellas, sería sumamente difícil contrarrestar la influencia de la educación previa que han recibido los estudiantes en cuanto a esos feriados y a las prácticas relacionadas con ellos, tales como carreras de caballos, apuestas y ofrecimiento de premios, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa corrupción que se centra en las ciudades. Mirad, ahora está muy de moda esto de las casas de apuestas, ¿verdad? Y ahora con esto del Mundial, apuesta en el partido, el resultado, todo. Se puede hacer apuestas de todo, pero está de moda por internet, por televisión, por periódicos, está de moda ahora, Y todo eso lleva al vicio, ¿verdad? Y a muchas familias que dan su dinero para eso, creyendo que ganarán y luego lo pierden todo. Y no tienen que llevar de comer luego a sus hijos. Encontraremos que es necesario establecer nuestras escuelas fuera y lejos de las ciudades, y sin embargo no tan lejos como para que no se pueda mantener contacto con ellas, y hacerles bien al permitir que la luz brille en medio de la oscuridad moral. Hace falta esa luz moral. Cuando el Señor pone su mano para preparar el camino ante nosotros, no permita a Dios que alguien dé un paso atrás, cuestionando la sabiduría de avanzar o negándose a alentar y a ayudar. Debemos buscar a Dios diariamente para que nos sea impartida su sabiduría. ¿Qué dice Santiago? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y se le dará abundantemente. Y que entonces estas cosas hay que ponerlas en oración para que el Señor nos haga ver el camino. Pídele al Padre y Él te responderá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El poder del cristiano está en la oración. No lo olvidemos nunca. Hasta aquí este corto PowerPoint. Ya os dije que era más corto que el que tuvimos la semana pasada, pero sin duda alguna es importante. Yo esta semana he estado buscando en internet y he encontrado un folleto publicado por la Iglesia Adventista que se titula Salid de las ciudades. Y es un compendio de citas de Elena White, que muchas de ellas las hemos citado aquí, las citamos la semana pasada. Pero allí se aconseja que cada miembro de iglesia, cada adventista, debería leerse eso y hacer planes, ponerlo en oración, para que el Señor de alguna forma nos brinde la oportunidad de poder hacer esos cambios. Yo puedo dar gracias a Dios porque, bueno, tuvimos la oportunidad hace unos años de poder salir de la ciudad y vivir en un pueblecito pequeño. Y bueno, lógicamente hemos ganado en calidad de vida. No hay el ruido que hay aquí, no hay la contaminación que hay en la ciudad, no hay el barullo que hay en la ciudad. Estamos mucho mejor, desde luego. ¿Que no es el ideal? Bueno, también nos dice que llegará un momento en que tendremos que ir al campo, y supongo que el Señor nos mostrará ese momento, sobre todo cuando salgan estas leyes dominicales, en las cuales ya forzosamente tendremos que huir de los lugares ya regendados por gran cantidad de gente que no tendrán nuestra fe y que dirán que si caen plagas es por culpa nuestra, por no querer obedecer a los designios del papado, que hoy está intentando que todo el mundo se una en una misma religión para tener una paz mundial milenaria. Pero eso no será así, sino al contrario. Esa paz milenaria
la tendremos si obedecemos al Señor, somos fieles, y cuando Él venga, estemos preparados para irnos con Él, para vivir ese milenio en el cielo, para posteriormente vivir toda la eternidad en esta tierra, no en ciudades, sino en la naturaleza, porque la Escritura dice, edificarán casas, vivirán en ellas, plantarán viñas, comerán el fruto de ellas. Sí que iremos a una ciudad especial, que será la Sión celestial, la nueva Jerusalén, que estará aquí como capital del mundo y como capital del universo, pero iremos los sábados para adorar al Señor, que allí estará Él. Ese será el lugar de adoración. Pero viviremos, ¿dónde? Fuera. Exacto. Es decir, que eso que vamos a hacer en un futuro, el Señor nos aconseja que hagámoslo hoy. ¿Por qué? Porque sin duda alguna van a venir dificultades para los observadores del sábado, que estando fuera de estas grandes aglomeraciones, son dificultades que podremos, estalviar-nos, decimos en catalán, ahorrarnos, ¿no? Podremos ahorrarnos. Por lo tanto, hagamos planes, pongamos estas cosas en oración, para que el Señor nos designe el momento de poder salir de estos lugares. Solo quedan 17 años, tal como decía el hermano Fierro. Él lo escribió en el 2011, decía 20, pero hoy ya son 17. Pero la visión que ya tenía este hombre es para quitarse el sombrero, ¿verdad? Y muchos, yo sé que están haciendo estos planes y están llevándolo a cabo y están ya saliendo y viviendo en lugares ya más aislados y más en la naturaleza. Bien, pongámoslo en oración y sin duda alguna Él nos dará sabiduría y nos dirigirá para que esos planes puedan ser llevados a cabo. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar. Hacemos una oración y luego entonaremos en todo caso un himno. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos inmensas gracias porque tú no solo nos dejaste tu palabra escrita, sino que también en estos últimos tiempos nos diste estos testimonios de la hermana White, en el cual hay estos consejos maravillosos que tú das a tu pueblo. Uno de ellos es, Señor, el de salir de esas ciudades, el no construir ni casas, ni escuelas de iglesia, ni escuelas bíblicas, ni sanatorios en ellas, sino hacerlo todo a las afueras, en la naturaleza, donde el contacto con ella nos acercará más a ti. Señor, queremos poner esto en oración, que tú nos ayudes a ver la gravedad del tiempo en el cual estamos viviendo. Queda muy poquito para que Cristo venga, pero queda mucho menos para que la crisis nos sorprenda y se nos eche encima, y seamos tildados de rebeldes, de que no queremos andar conforme a las costumbres del mundo, conforme al ecumenismo, conforme al nuevo orden mundial, y de esta forma pues se harán leyes contra nosotros. Antes de que eso llegue, Señor, que seamos suficientemente sabios como para ver la necesidad de salir de estos lugares aglomerados, para vivir en lugares más tranquilos, pero que no olvidemos a los que viven en esos lugares, tal como hemos visto aquí, que acudamos allá para darles el Evangelio, porque sabemos que hay almas sinceras aún en todos esos lugares. Ayúdanos pues, Señor, en esta parte que nos corresponde, a hacer planes, a prepararnos para esa crisis que vendrá y a proclamarlo, porque no es algo que debe dar miedo, sino que es algo que debe hacernos pensar, porque debemos prepararnos para ese momento y preparar nuestros caracteres para cuando vengas a buscarnos ser idóneos para estar ante ti. Señor, quédate con nosotros y ahora te rogamos que tú nos despidas con tu paz, tu bendición, que tu Espíritu esté con nosotros, que guardemos todos esos preceptos, no solo hoy sábado, sino los demás días de la semana, y que allí donde vayamos proclamemos que te hemos conocido, que somos adventistas, que somos cristianos observadores del sábado, obedientes al Dios creador de los cielos. Señor, quédate pues con nosotros, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.